Mira, Jesús, dice Juan, estaba allí, se puso en pie y gritó, alzó la voz. ¿Y qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué va a beber? Las palabras que él iba a hablar. Ahí en la Biblia tú nunca vas a encontrar que Jesús tenía una venta de guarapo, ni vendía agua, ni nada por el estilo. Venga a mí y beba. Beba las palabras de Dios. ¿Usted no ha leído a Isaías? Como la lluvia y la nieve que riegan la tierra y la hacen germinar y la hacen producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así como la lluvia será mi palabra. Bueno, ya esa profecía se cumplió con la llegada de Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, por beberse mis palabras, por guardar mis palabras en el corazón, el que en mí cree, de su interior correrán ríos, muchos ríos, de un solo agua, agua viva. No diga de aguas, no, ríos de agua, agua viva. Esa agua viva es el Espíritu Santo. Entonces observa, cuando nosotros nos bebemos la palabra de Dios, ¿cómo nos las bebemos? La oigo, la leo, la guardo en mi corazón, oro con esas palabras, pienso en esas palabras, comparto en la comunión con esas palabras y enseño. ¿Qué enseña? Esas mismas palabras. Ese es el proceso. Entonces dice que ríos de agua viva, Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en sus palabras, los que creyesen en Él. Nosotros somos productores del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pablo se lo explica a los judíos que no entendieron nada. Le escribe una epístola a los hebreos. En el capítulo 6, el versículo 7, Pablo dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esa tierra produce hierba provechosa, y esa tierra, por producir hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Cambia la tierra por ti. Porque la tierra no es sino un ejemplo que Dios te está diciendo, mira, donde tú ves que llueve, y después que llueve, la tierra absorbe, se bebe el agua, después tú ves el terreno verde. Y después del terreno verde, porque ya brotó la semilla, comienza a germinar el árbol que da fruto. Entonces, porque los creyentes que oyen la palabra de Dios, se la beben, la guardan en su corazón, producen para Dios hierba provechosa. Porque dice, para aquellos por quienes es labrada. Y Dios, ¿te acuerdas que allá en Juan dice, Él es el labrador? Amén. Dios es el labrador, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Son las figuras literarias que Dios utilizaba para enseñarnos algo espiritual. Lastimosamente el sistema religioso lo agarró literalmente. Y entonces te meten en el agua y que te están bautizando. Dios te está bautizando ahora. Amén. Con su palabra y con Espíritu Santo. Y con un poquito de fuego. El fuego que quema. Entonces la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por quienes es labrada, a aquellos por quienes es labrada. Entonces Dios te labra
Tu hierba provechosa para Dios es el espíritu que se forma en tu corazón. Tu hierba provechosa para tu pastor son los diezmos y las ofrendas, que es lo material, que es lo que tú llevas allí. Y entonces, por tu producir hierba provechosa para Dios y para el ministro, ¿qué recibes de Dios? Bendición. Eso es lo que hay que creer. Recibe bendición de Dios. Ahora ya sabemos que nos va a añadir todas las cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos. Porque a veces nosotros queremos cosas que no necesitamos. Amén. Así es. Amén. Pero Dios sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Sin que tengamos que pedírselas. ¿Ok? Entonces leamos allí en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto lo utilizan para pedir diezmos y ofrendas. Esto no es para pedir diezmos y ofrendas. Esto es para que tú entiendas a dónde te va a llevar Dios cuando tú produces por beberte su palabra, que ahí está la clave. Beberse tu palabra es guardar las palabras de Dios en el corazón. Oír atentamente, ¿verdad? Lo que Dios te está hablando. Después leerlo, hasta que te lo aprendas de memoria. No, hasta que lo guardes en el corazón para que tú puedas orar con las mismas palabras que Dios te enseña. Esas palabras cuando salen de tu boca no regresan vacías. Esas palabras, dice Isaías, no regresan vacías, hacen lo que Dios quiere. No lo que tú quieres. Si tú comienzas a añadir cosas, ya tú estás tergiversando, estás dañando lo que Dios te habla. El que siembra generosamente, generosamente segará. Yo me voy a adelantar porque a veces yo quiero decir tantas cosas y después termino que no las digo todas. La generosidad es el poder que Dios nos da para hacer las riquezas. La generosidad es el poder que Dios nos da para hacer las riquezas. Las riquezas que provienen de Dios no te llegan así como a los narcotraficantes. Las riquezas que provienen de Dios se van formando de acuerdo a tu procesamiento, a tu perfección, a tu crecimiento, a tu obediencia. ¿Ok? Entonces Pablo dice, no des con tristeza. Si a ti, yo te voy a rogar, si a ti te duele meter un billetico de lo que tú te ganas por trabajar como un burro, de meter ahí ese bien, te suplico, te lo ruego, no lo hagas. Te voy a hablar como mi abuelo Papacacha, no lo hagas. Yo no necesito de un dinero que tú das con nervio, porque yo no necesito eso. A mí Dios me suple lo que me falta por yo enseñarte. No des con tristeza. No des porque es que hay una necesidad y tengo que dar. No, usted cuando da es porque usted está pensando en la economía de Dios en el nuevo pacto. Y usted está pensando en la dignidad de que usted debe generar ingresos y saberlos administrar, porque esos ingresos te los va a dar Dios. Por eso es que tienes que, como dice Pablo,
con alegría. Porque no estás pensando en lo que das, estás pensando en lo que vas a recibir. Y cuando tú piensas, tú estás atrayendo aquello en lo que piensas. Por eso es que al ser humano le pasan tantas cosas malas, porque lo más que piensa es lo malo. En el miedo. Será tuberculosis. Y te encuentras con otras personas que dicen, tienes que tener cuidado porque al lado de mi casa se murió una. Y entonces la persona piensa en lo malo, el miedo es un imán, atrae aquello que teme, dice la palabra de Dios. Cuando a ti te llega un pensamiento de esos, Pablo nos enseña, lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y confiesa, Jesucristo es mi sanador. Dios me suple lo que me falta, depende de lo que te asuste. Entonces escucha, por favor, lo que dice Pablo. Que cuando tú siembras por generosidad, tú estás buscando riquezas. Tú tienes la esperanza de que tu generosidad te va a llevar a las riquezas. De que el participar en la predicación del Evangelio te va a llevar a la riqueza. Pero que Dios comienza primero añadiéndote las cosas que Él sabe que tú necesitas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Tú me permites que te ponga de ejemplo? ¿Seguro? ¿O pongo a los gemelos? A ver, dime tú. No, tú dime. ¿A un gemelo o a ti? Ah, gemelo. ¿Viste? Mira cómo te ama. ¿Qué harías tú hoy que a ti te llegue una transferencia en tu cuenta de Nequi o Bancolombia de $1,000 millones? No, lo peor es cuando le diga a la familia. Ahí le aparecen familiares hasta de África. No te dejan la vida tranquila. No te va a alcanzar las 24 horas del día, no te va a alcanzar para solucionar los problemas de tu familia. Entonces, para que te des cuenta, Dios primero te va añadiendo lo que tú necesitas, después te suple lo que te falta, después hace que tengas siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, y tú vas conociendo. Cuando alguien dice que préstame 10,000 pesos, te lo siembro mejor, porque te puede ganar un enemigo. Ok, estamos. Yo me estoy explicando bien. Entonces,